Gracias, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Señor licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León, muchas gracias por su hospitalidad. Y como decía hace un momento, es el primer día de gira que tengo como presidente de la República de Nuevo León en el mandato del gobernador Medina de la Cruz, así que reitero la voluntad del gobierno federal de trabajar intensamente en favor de los nuevoleoneses y le deseo el mejor éxito en su gestión, gobernador. Profesor Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, me da gusto saludarle. Señor licenciado Gabriel Alberto Navarro, presidente municipal de Santa Catarina. Ingeniero Fernando Larrazábal, presidente municipal de Monterrey. El señor Jorge Torres López, presidente municipal de Saltillo. Licenciado Ricardo Aguirre, presidente municipal de Ramos Arizpe. En fin, amigas y amigos, alcaldes de Nuevo León y de Coahuila, buenas tardes. Señor ingeniero Santiago Varela, director de concesiones de Isolux. General Cuauhtémoc Antunes, comandante de la 7ª Zona Militar. Amigas y amigos. Bueno, saludo también a los legisladores, diputadas, diputados, senadores de la República por estas entidades y a todos los amigos aquí presentes. La infraestructura es la base para construir un país más fuerte, más competitivo y generador de empleos. Y además es la base también para que el Estado pueda proveer mejores servicios a la gente. Y por eso me da mucho gusto estar aquí, en Nuevo León, ya en los límites con Coahuila, para inaugurar la nueva autopista Saltillo-Monterrey, o Monterrey-Saltillo, donde se quiera ver, ¿no? Y miren, hay cosas muy satisfactorias, amigas y amigos, en el servicio público. Yo creo que de las más satisfactorias es echar a andar, arrancar un proyecto como este. Pero todavía más satisfactorio que eso es concluirlo e inaugurarlo. Y yo recuerdo una mañana fría, muy cerca de aquí, donde tuvimos el evento para inaugurar, para arrancar la construcción de la carretera Monterrey-Saltillo. Se veía lejos además, se veía difícil y de hecho tuvo sus complicaciones, por cierto, al inicio. Pero finalmente no hay plazo que no se cumpla, amigas y amigos, y hoy estamos inaugurando esta magnífica carretera entre dos de las capitales más importantes del país. También, amigas y amigos, es importante señalar que muy vinculado a este proyecto, ya estamos pues cerca de la recta final del libramiento noroeste, que dará pues plena funcionalidad a la infraestructura carretera de toda esta región. Yo celebro que una obra como esta, amigas y amigos, avance, impulse el desarrollo de mejores vías de comunicación que permitan a los nuevoleoneses y a los coahuilenses trasladarte de manera más rápida. Esto es importante porque me decían que usualmente se hacía una hora, un poco más, entre Saltillo y Monterrey, y ahora con esta nueva carretera se hará, dependiendo del tráfico, entre 30 y 40 minutos, lo cual eleva notablemente la calidad de vida y mejora la competitividad de la zona. Pero sobre todo lo que ya se enfatizaba aquí, la seguridad en la carretera. Carreteras hechas hace mucho tiempo, sinuosas, peligrosas por el tráfico, que implicaban un enorme costo de vidas humanas y de daños materiales año con año, y que ahora se superan con una carretera de excelentes condiciones. Además, ustedes lo podrán ver y palpar y hasta taconear un poquito en el concreto hidráulico con el que está hecha la carretera y que significa pues una enorme calidad. Es importante decir que esta autopista tiene 50 kilómetros de longitud, 4 carriles de circulación. En total la inversión fue cercana a los 3,000 millones de pesos y algo muy importante, está construida en un esquema de concesión, es decir, un esquema en que el gobierno no tuvo que aplicar toda una cantidad de recursos que se necesitan para otros rubros de gasto. Se generaron 400 empleos directos y se estima
que 3 indirectos por cada uno directo, arriba de 1,000 empleos en la construcción de esta carretera. Conecta además, como ya se dijo aquí, por medio de una vía de altas especificaciones a las capitales de ambos estados. Esta obra además se complementa con el libramiento noroeste que se está haciendo, con una inversión millonaria que por un lado el libramiento noroeste de Monterrey que tiene ya plena operación y por otro un libramiento noroeste que unirá de manera mucho más ágil los estados de Zacatecas, Coahuila hacia Nuevo León y que también espero que podamos completar el próximo año y que librará también la ciudad de Saltillo en un proyecto verdaderamente de competitividad para la zona noreste. Este proyecto le da servicio a diversos parques industriales de la zona, desde Monterrey hasta Ramos Arizpe, Saltillo, ayuda a reducir en un 60% el tráfico de vehículos pesados, mejorando el flujo vehicular, reduciendo la contaminación y los accidentes. Desde que propuse el Programa Nacional de Infraestructura, amigas y amigos, nos propusimos unir al norte con el sur y al Golfo con el Pacífico a través de corredores troncales. Es muy positivo que esta obra carretera contribuya a este objetivo, ya que conecta un eje troncal fundamental desde hace mucho tiempo en el país, como es la carretera México-Laredo, México-Nuevo Laredo, con otro que estamos construyendo que es el eje de Mazatlán a Matamoros. Básicamente estamos abriendo la Sierra Madre Occidental en un proyecto de infraestructura colosal, es la palabra, la carretera Mazatlán-Durango, y que va a conectar por vías rápidas y seguras el puerto de Mazatlán, Durango capital, Torreón, Saltillo y desde luego Monterrey hacia Matamoros, con lo cual tendremos un eje muy competitivo que unirá de manera eficiente los estados del norte del país, que tradicionalmente tienen vías de comunicación transversales muy pobres o en algunos casos realmente inexistentes. De manera tal, amigas y amigos, que este pequeño, no tan pequeño, pero este tramo de carretera resultará muy significativo para la competitividad del país. Estamos uniendo con esta autopista estos dos ejes, insisto, México-Nuevo Laredo con Mazatlán-Matamoros, con lo cual se genera una sinergia de desarrollo muy importante. Nos permitirá incrementar el intercambio comercial y también eleva la posición de México y de los estados de la zona como una región altamente competitiva para la economía y la inversión. Esta obra cobra además relevancia en el contexto de la crisis vivida por todo el mundo este año y el pasado, pero que, bueno, afortunadamente, a pesar de que la situación y la condición de mucha gente es, desde luego, muy difícil, y nuestro empeño mayor será en cómo, poco a poco, lo más pronto y rápido que podamos recuperar y fortalecer sus condiciones de vida digna. También es cierto que poco a poco comienzan a darse algunos signos alentadores en la propia situación económica. Un dato muy relevante que he comentado es que en el mes de octubre, a nivel nacional, incluso descontando ya las bajas en el registro del Seguro Social derivadas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en el mes de octubre se generaron en el país 80,000 nuevos empleos netos, es decir, registrados, pagados en el Seguro Social, y de ellos una buena noticia también es que 8,000 fueron generados en el estado de Nuevo León y 6,000 fueron generados en el estado de Coahuila. Otra buena noticia es que la economía del país, después de mucho sufrimiento, después de 4 trimestres seguidos de caídas, algunas caídas drásticas, como nunca se habían visto en la historia del país, por ejemplo, el segundo trimestre, que caímos a tasas anuales del 10%, es decir, entre junio del año pasado y junio de este, la economía se hizo un 10% más chiquita, una décima parte. Finalmente, este trimestre, que acaba de concluir en octubre, agosto, septiembre y octubre, la economía creció
2.7% con respecto al trimestre anterior. Es decir, incluso si se anualizara, como hacen los americanos en sus indicadores de crecimiento, estaríamos hablando de ritmos de crecimiento de más del 10%, que evidentemente no son permanentes, pero que ya nos dan un indicador muy alentador de recuperación económica que ahora tenemos que concentrarnos en preservar. Por eso es necesario, amigas y amigos coahuilenses y nuevoleoneses, debemos redoblar el esfuerzo para que esta tendencia siga en los próximos trimestres y se comience a reflejar en la calidad de vida de los mexicanos. Uno de los frentes en que vamos a seguir esforzándonos es en impulsar esta recuperación sostenida a través del gasto en infraestructura. Y no solo el gasto de los gobiernos, sino sobre todo el gasto, la inversión que hagan los particulares. Por eso necesitamos seguir estimulando la inversión en infraestructura en el país. Por eso, a pesar de estar en un año en crisis, pasamos del promedio que había antes de 3% del Producto Interno Bruto de gasto en infraestructura nacional al 5% del Producto Interno Bruto este año en infraestructura, donde está desde luego incluida esta carretera. Tan solo, como ya decía el secretario Molinar, estamos destinando en inversión por parte del gobierno federal más de 6,000 millones de pesos en el Estado, haciendo un recuento, y estamos invirtiendo cerca de 850 millones en obras de agua potable para este año, estoy hablando de Nuevo León, 800 millones en construcción y modernización de carreteras y 550 en caminos rurales, tan solo por hablar de presupuesto federal. Además, en el marco del programa de infraestructura, impulsamos grandes obras de progreso para Nuevo León. Seguimos avanzando en proyectos carreteros como la ampliación de las autopistas Monterrey-Sabinas, Rayones-Galeana y Matehuala-Doctor Arroyo, así como en el libramiento noroeste que me he referido. Además, estamos precisamente en el diseño y en la búsqueda de alternativas para fortalecer obras ferroviarias cruciales para la modernización de Nuevo León, que promuevan la inversión y el comercio en el Estado. Por ejemplo, el desarrollo del área metropolitana de Monterrey para reubicar la infraestructura ferroviaria, una obra muy amplia, el cruce ferroviario de Camarón, en fin, proyectos estratégicos que dinamicen el intercambio de mercancías y fortalezcan la posición estratégica de los estados del norte en la producción internacional. Un elemento para seguir impulsando la infraestructura, amigas y amigos, son las propuestas que he presentado al Congreso de la Unión. Por ejemplo, presenté una iniciativa de ley de asociaciones público-privadas, es decir, que establezca sobre bases claras condiciones para que el Estado y los particulares podamos invertir y detonar la infraestructura del país. Con ella se podrá incrementar la inversión privada, porque le dará mayor certeza de largo plazo a los proyectos que ponemos en marcha, reducirá sus costos, calculamos por lo menos en 15%, y no solo el costo, el tiempo que se tarda en arrancar un proyecto, que es enorme, que creemos podemos reducirlo en un 30%. Así, queremos que México esté a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de infraestructura y al mismo tiempo queremos modificar el régimen jurídico de las administradoras de fondos de retiro, las AFORES, para que, mediante la inversión en proyectos rentables como este, las AFORES puedan tener mayores rendimientos de los que dan los bonos tradicionales de deuda del gobierno, por ejemplo, tengan tasas más altas que repercuta en mayores pensiones para los ahorradores de las AFORES. Y a la vez que esos proyectos de infraestructura tengan una fuente de financiamiento adecuada para el proyecto. Lo que queremos es, en términos muy sencillos, es que un pasivo de largo plazo, como es una pensión o un fondo de pensiones, empate y financie activos que se pagan también en el largo plazo, como es una carretera o un proyecto de infraestructura. En fin, amigos, tengan ustedes la certeza de que a través de presupuesto,
a través de proyectos público-privados, a través de mecanismos financieros eficientes. El gobierno federal seguirá echado para adelante en materia de infraestructura y seguiremos construyendo la infraestructura que ayude al país a construirse literalmente un futuro de prosperidad y de desarrollo. Amigas y amigos, señores gobernadores, para el gobierno federal, la infraestructura es una forma tangible, concreta, de transformar el país, de construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Sé que México cuenta con el empuje, la solidaridad y el esfuerzo de los nuevoleoneses y de los coahuilenses para generar los cambios que necesita el país y mirar con mayor confianza el futuro. Tengan la seguridad de que seguiremos enfrentando con firmeza y con determinación los problemas más importantes del país y seguiremos construyendo con una visión de largo plazo el México que queremos. Un México más fuerte, más próspero, más seguro, más generoso. Así que felicidades a todos y los invito a trabajar, a seguir trabajando muy fuerte por nuestro querido México. Muchísimas gracias, enhorabuena.